Muy bien, muy buenos días. En la clase pasada, entonces, habíamos terminado hablando un poco acerca de las hidroeléctricas y hablamos y dijimos que una de las cosas que nosotros debíamos o podíamos considerar es la hidroeléctrica como si fuera una gran batería que lo que está haciendo es suministrarnos hasta nuestras casas una corriente eléctrica. Y entonces, mencionamos entonces que el consumo que vamos a tener en nuestras casas sería la resistencia que va a estar conectada cerrando ese circuito. Digamos, esto era la resistencia y esta es la resistencia propia del consumidor, quien va a consumir esa energía eléctrica que se está generando en la hidroeléctrica. Entonces, este es el consumidor. Entonces, bajo condiciones ideales, pues este sería el circuito. Sin embargo, hablamos de que también teníamos que considerar que en el transporte de la energía iban a existir unas pérdidas, porque las condiciones no siempre iban a ser unas condiciones, digamos, ideales. Y dijimos que a esto lo íbamos a llamar las resistencias de pérdidas. Esto, digamos, en qué nos va a afectar a nosotros. Nos va a afectar en cuanto a que nosotros queremos conocer más bien cuánto van a ser esas energías de pérdidas. Si nosotros hablamos de las empresas generadoras de energía, tipo empresas públicas, ellos lo que nos van a hacer es vender la energía y nos van a facturar lo que ellos puedan tener en esta zona de aquí, ¿cierto? Porque en esta región es donde ellos pueden poner un contador. Entonces en cada una de nuestras casas van a tener el contador y esta región de acá, o este transporte, digamos que el negocio de ellos es minimizar cuánto se pierde, porque la idea es que todo lo que se está generando acá, pues se consuma acá, que es finalmente donde se estaría facturando, pero en esta parte de acá posiblemente sea un poco más difícil. Entonces, por lo tanto, pues vamos a hablar en términos de la potencia eléctrica, cuánto realmente sería lo que se estaría perdiendo. Entonces, miren que nosotros podríamos decir que la potencia eléctrica no es otra cosa que la diferencia de potencial por la corriente que estamos transmitiendo por esa línea. Si nosotros llamamos a algunos puntos sobre ese circuito, digamos el punto A, entonces este punto que tenemos aquí es el punto A, digamos el punto donde estamos generando, y en este punto de acá, el punto B, que sería donde estamos consumiendo esa energía, entonces a cada uno de esos puntos le podemos asociar su potencial eléctrico. Esto va a tener un potencial eléctrico A y este va a tener su potencial eléctrico B. Miren que lo que está ocurriendo de A a B es simplemente la corriente fluyendo en esa dirección a través de la resistencia de quién, de la resistencia de las pérdidas. Entonces, la corriente estaría fluyendo en este sentido. Estamos hablando de corriente convencional. Y entonces, nosotros podríamos decir, bueno, es un hilo conductor. Entonces, finalmente se comportaría como una equipotencial. Sí, si no tuviéramos pérdidas, si no estuviéramos disipando energía. Pero en el caso de la vida real, pues van a existir pérdidas entre un punto y el otro. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B tiene que ser precisamente la cantidad que se pierde debido a esas pérdidas o la potencia que se disipó para viajar desde A hasta B. Y en ese caso estamos hablando de que esto es I por la resistencia de pérdida. Entonces, no olvidemos, esta es la resistencia de los cables, por ejemplo. Miren que de allí entonces podríamos despejar simplemente B sub B, que es finalmente quien vamos a considerar en el consumo, como B sub A menos esa resistencia o esa caída en potencial
y por la resistencia de pérdida. Y ahora, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos cada uno de esos términos en esa ecuación que tenemos allí por la corriente, vamos a tener I por B sub B igual a I por B sub A menos I al cuadrado por RP. Entonces, ese término, ¿qué es lo que nos da? Nos da la potencia que está consumiendo el consumidor que está en B. Entonces, es la potencia consumida en B. Este segundo término nos está diciendo cuánto fue la potencia que se está generada en A. Y este último término de aquí hará referencia. Hará referencia entonces a todo lo que son pérdidas. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que nosotros queremos minimizar? Queremos minimizar esta región de acá, esto. Y por R, y cuadrado por R de las pérdidas. Tenemos dos términos entonces a minimizar, una corriente y una resistencia. Sabemos también que la resistencia nosotros la habíamos representado como ¿quién? Como una resistividad multiplicada por una longitud y dividido por un área. Entonces tenemos allá tres parámetros que nos están afectando esa resistencia. La primera de ellas, bueno, o empecemos, digamos, en este orden. Vamos a definirlos así. Hablemos primero de la longitud, luego del área y luego de la resistividad. La longitud. La longitud es la distancia entonces, o la longitud que hay en el cable que está transportando esa energía desde donde se genera hasta donde se consume. Entonces, la idea es hacerlo lo más corto posible, lo más pequeño posible. Ustedes, por ejemplo, no sé si han notado que cuando uno ve las líneas de transporte de energía desde las hidroeléctricas hasta las ciudades, ellas no van por el mismo curso que van las carreteras que unen el sitio de la hidroeléctrica con el sitio de la ciudad, sino que incluso cortan los árboles y hacen caminos y meten las líneas de transmisión por el campo con tal de que sean lo más recto posible desde un punto al otro, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, señor, eso se ve bastante. Eso se ve bastante, ¿cierto? Eso, la idea es precisamente minimizar esa longitud. Entonces, esa es una razón por la cual eh, esas líneas no van por el curso de las carreteras, sino que los atraviesan casi que por cualquier parte, por la mitad de la montaña, si es del caso. Entonces, reducirlo lo más posible, pero va a tener un límite, y el límite es simplemente que yo no puedo poner los dos sitios un poco más cerca uno del otro. Entonces, está limitado por la distancia entre la generadora y la ciudad, digamos. Sigamos con el área. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer con el área? La idea no sería reducir el área, ¿cierto? La idea sería hacerla lo más grande posible. Entonces, hacerla lo más grande posible. Pero obviamente vamos a tener otro límite, y es cómo estamos transportando el, cómo estamos transportando entonces la energía. La estamos transportando en unas torres. Entonces, entre una torre y otra, pues tendemos unos cables. Esos cables
por su propio peso, pues también tienen una, una curvatura. No son cables completamente rectos, sino que van con una cierta curvatura. Esa curvatura se llama la catenaria. Entonces, es quien me dice, o el peso de ese cable va a tomar esa curvatura. Y para que sea seguro, tiene que haber una distancia máxima, dependiendo de la distancia que hay entre una torre y la otra. ¿Sí? Esta distancia no puede ser una distancia exageradamente grande, porque si no el material se empezaría a elongar y se podría dar la fractura del material. Entonces, uno no puede ponerlo tan grande como quiera, no puede ir aumentando el diámetro exageradamente, sin que eso tenga consecuencias en el peso de ese cable de transmisión. Y también el otro problema que vamos a tener es que entre más grande sea, pues más material vamos a consumir. Entonces tenemos dos limitantes por el lado del área. Tenemos la limitante del peso, por el asunto este de las catenarias, y tenemos la limitante del costo, del precio, del costo, porque vamos a gastar un material, muchísimo material. Listo. Entonces ya tenemos otro, otro de los parámetros que podríamos evaluar allí, lo tenemos limitado. ¿Nos queda quién? Nos queda la resistividad. Entonces nos queda, pongámoslo por acá, la resistividad. Con la resistividad, entonces la idea sería también tener el material con la menor resistividad posible. Material con la menor resistividad. Si yo logro eso, si yo pongo un material allí que tenga muy baja resistividad, entonces voy a lograr que mi resistencia de transporte de la energía, desde donde la genero hasta donde la consumo, pues sea la mínima también posible. Y entonces uno dice, materiales de muy buena conductividad. Entonces a uno se le viene a la cabeza el oro, la plata, el platino, el cobre, el aluminio. ¿Qué tal los materiales semiconductores? ¿Cierto? Uno dice, uy, los materiales semiconductores tienen una resistividad supremamente bajita, porque además son superconductores, ¿cierto? La resistencia es muy, muy baja. Entonces allí tenemos un problema, pues, con respecto al oro, la plata, todos esos materiales preciosos, pues el problema es el precio. Ese no nos va a servir por eso. Nos quedarían el cobre, nos queda también el aluminio. Generalmente son los dos materiales con los que se hacen los hilos de conducción y en ese caso el tipo de alambre que se utiliza para conducción de generación es precisamente el aluminio. No solo por el asunto de que es muy buen conductor, no es tan buen conductor como el cobre, pero entonces ya entramos a un punto donde la densidad del cobre es casi una vez y media la del aluminio. Entonces, para poder tener la misma, digamos, la misma cantidad de formación del cable, por el asunto de la catenaria, no puedo utilizar el cobre al diámetro que se requiere para transportar esos voltajes sin problema. Entonces nos quedamos con el aluminio. Este es el material que se utiliza más en ese caso porque tiene una relación de costo-beneficio más adecuada. Beneficio y densidad, no lo pongamos así, no lo pongamos este error. Pongámoslo de densidad así escrito. Densidad más adecuada. Listo. Entonces, es con aluminio que hacemos los cables de conducción. El rollo de los semiconductores es que son materiales que a pesar de que su resistencia es exageradamente bajita, para que trabajen para que puedan ser semiconductores necesitan trabajar a muy bajas temperaturas. Y cuando estamos hablando de muy bajas temperaturas es del orden de menos 200 grados centígrados. Entonces no son, digamos, tecnológicamente viables aún. Pero con el asunto de los semiconductores, la ciencia de materiales ha avanzado mucho. Los primeros materiales semiconductores
funcionaban como semiconductores muy cerca del cero absoluto. Entonces, estamos hablando en los años 40, 50, cuando se desarrollaron los primeros materiales semiconductores, había que llevar la temperatura hasta, hasta casi el cero absoluto, 2, 3 grados por encima del cero absoluto, y tenían superconductividad. Y ahora en este momento, con los avances tecnológicos, se ha logrado tener materiales semiconductores a menos 200 grados centígrados. Entonces me dice, uy, no, pues todavía está muy lejos, sí, pero en algún momento de pronto la ciencia llega a tener un material que sea tecnológicamente viable y eso pues va a cambiar o va a revolucionar completamente el asunto este de la transmisión de energía y muchos otros aspectos de la tecnología. Muy bien, vamos entonces a imaginarnos, o ya sabemos más o menos que estamos con el cuento de la resistividad, eh, estamos limitados en cuanto a lo que podemos hacer con la resistencia. Entonces la resistencia la podemos reducir, pero tenemos un límite. Entonces, ¿qué asunto nos queda? Pues nos queda entonces tratar de reducir la corriente. Miremos, por ejemplo, si nosotros estuviéramos generando, o más bien consumiendo, en, en nuestro sitio de consumo del orden de 100 megavatios. Eso es una cantidad de potencia eléctrica, pues, que es razonable para una ciudad, ¿cierto? Una ciudad puede consumir 100 megavatios sin problemas. Entonces, supongamos 100 megavatios de consumo en B. Y vamos a decir que a qué voltaje estaríamos o tendríamos ese potencial. Entonces tendríamos que decir que, ¿cuánto es como lo normal? 110 voltios, ¿cierto? Si tenemos esa situación, entonces miren que lo que vamos a tener es algo así como, a partir de la ecuación de potencia igual a V por I, yo puedo esperar cuánto sería la corriente. Entonces digamos que la corriente no es otra que la potencia sobre la diferencia de potencial y esto me da 100 megavatios, 100 por 10 a la 6 vatios, dividido entre 110 voltios. Eso me da ¿cuánto? Me da 909 por 10 a la 3. Ah, no, perdón, 909 por 10 a la 6. No, por 10 a la 3. Okay. 909.000 amperios me está dando eso. 909.000 amperios es casi 1.000.000 de amperios. Redondeemos ahí por efectos de simplicidad. Digamos que esto está a casi 1.000.000 de amperios. Esa corriente es descabelladamente grande, es una cosa insana, pues es una cosa demasiado, demasiado loca. Entonces, si nosotros estuviéramos transmitiendo desde la generación hasta el consumo, esos 100 megavatios a 110 voltios de diferencia de potencial, la corriente necesitaría ser del orden de 1.000.000 de amperios. Eso es como lo que les quiero resaltar. Es una cosa demasiado grande. Pero si, por ejemplo, dijéramos, no, ¿qué tal si lográramos aumentar esa diferencia de potencial? Entonces, digamos, a ver, miremos a ver cuánto sería. Hagamos una cosa, pongámosle aquí este símbolo para que no nos quedemos tranquilos con ese número tan grande. Es un número exageradamente grande y no quiero que de pronto vayan a decir, no, sí, estamos transmitiendo 1.000.000 de amperios, es normal.
Entonces acá pongámosle un signo de interrogación como que de exclamación. Pero si nosotros, por ejemplo, logramos aumentar esa diferencia de potencial, aumentemos B y miraremos, por ejemplo, digamos que B sub B sea del orden de 100.000, del orden de 100.000 voltios. Miren que ahora la corriente 100 por 10 a la 6 vatios, y esto dividido entre 100.000 voltios, 100 por 10 a la 3 voltios. Entonces miren que ahora ya tenemos únicamente 1000 amperios. Listo. Muy bien. Entonces, en ese caso, miren que vamos a tener los 1000 amperios, pero los vamos a tener transmitiendo la misma cantidad de potencia. 1000 amperios es un valor que, sin embargo, o sea, es un valor muy elevado, pero es un valor un poco más razonable, un poco más mesurado. Ahora bien, observemos que las pérdidas están relacionadas con quién. Si nos devolvemos y miramos las pérdidas, ese que habíamos resaltado allí con el resaltador, las pérdidas están multiplicadas por la corriente al cuadrado. Entonces, en el caso de la corriente, si tuviéramos 1.000.000 de amperios, las pérdidas serían exageradamente altas porque las estamos elevando al cuadrado, mientras que cuando aumentamos el voltaje, no estamos modificando o no estamos afectando el término de pérdidas, porque las pérdidas únicamente dependerán de la corriente y de la resistencia. Entonces está claro por qué razones que en las líneas de transmisión hacemos o llevamos eso a altos voltajes o trabajamos con altos voltajes. Es por esta razón. Es con el fin de minimizar las pérdidas precisamente. Entonces, como las pérdidas van con i al cuadrado, entonces se minimizan aumentando, aumentando el voltaje. Listo. ¿Dudas hasta allí? No, Juan, de momento todo bien. Listo. Bueno, entonces espero que sí, pues de momento todo vaya bien. Muy bien. Miren, entonces que cuando yo llevo esos 100.000 voltios, que eso fue digamos, el voltaje al que dije que iba a transmitir en mi línea de transmisión, después voy a tener que, de alguna manera, reducir ese voltaje para poderlo llevar a los 110 que le voy a entregar al usuario. Eso lo hacemos utilizando unos dispositivos que se llaman transformadores. Pero de los transformadores, pues hablaremos más adelante cuando estemos hablando del magnetismo. Ahora bien, hay que tener en cuenta en ese momento de la transmisión, pues que puede haber varios problemas. Uno de ellos es que entre más alto yo ponga ese voltaje, pues entonces mucho menor van a ser las pérdidas, ¿cierto? Si yo estoy logrando maximizar el voltaje, entonces digo, no, pues sígale subiendo esa diferencia de potencial, pero yo voy a tener un límite. ¿Cuál creen ustedes que es el límite para el voltaje de generación? O eso no tendrá límite, le puedo poner lo que yo quiera. Y esto no estará regulado por la casa, por la cajita de switches. Por la cajita de switches, ¿cómo? Pues en el momento que el voltaje como que excede cierto punto en el cual ya
se va a hacer un cortocircuito, los switches se disparan para cerrar la conducción de energía. Mm, Profe, bueno, no está relacionado con la resistencia. bueno, la pregunta es más en términos de esto. O sea, miren, yo ya dije, bueno, las pérdidas las voy a minimizar si aumento la corriente, perdón, si aumento el voltaje. ¿Cierto? Entonces yo digo, esto es B sub A. Entonces, entre más alto sea B sub A, miren que es mucho menor la corriente. Entonces, es como si yo acá tuviera en esta primera gráfica, esto es la generadora. Entonces, si yo aumento B sub A, voy a tener unas menores pérdidas. Aquí, obviamente, entre B sub B y el consumidor, acá voy a tener que reducir. Si esto es el consumidor, aquí voy a tener que reducir el voltaje que le voy a entregar al consumidor, pero ese no va a ser el problema en este momento. El problema va a ser qué tanto puedo subir yo B sub A. O sea, ya dijimos, bueno, subámoslo a 100.000 voltios. ¿Y qué tal si lo subimos a 200.000 voltios? Va a tener menos pérdidas, ¿sí o no? O a 300.000 voltios, ¿y por qué no a 500.000 voltios? No habría, en principio, problema. Sin embargo, lo que quiero hacerles ver es que ese voltaje también tiene un límite y es limitado y está limitado por algo que ya mencionamos en algún momento. Y es que no estamos transmitiendo el voltaje o esas líneas de transmisión no están en el vacío, ¿están en qué? Pues en el aire. Están en el aire precisamente. ¿Y el aire es un aislante o es un conductor? Aislante. Todo el tiempo. No, No, si no se sé. No, la no. barrera empieza. Ah, exactamente. Ese es el límite al que yo quería que llegáramos, que tuviéramos en cuenta. El aire es un aislante y funciona muy bien, siempre y cuando yo no me exceda del límite de ruptura dieléctrica, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en esa situación, vamos a tener un limitante y es que yo tengo que garantizar que el campo eléctrico que voy a tener sobre esas líneas de transmisión sea menor que los 3 millones de voltios por metro, que es el límite del dieléctrico. Entonces, el limitante del voltaje de generación, entonces, está dado precisamente por tener un campo eléctrico que tenga una intensidad menor que esos 3 por 10 a la 6 voltios por metro. Y ya sabemos por qué, porque entonces si llegamos o si sobrepasamos ese valor, el aire se va a convertir en un conductor y entonces voy a tener allí descargas. Y esas descargas no son otra cosa que precisamente pérdida de energía. Incluso puede que esté muy cerca de ese valor de los 3 millones de voltios, puede que yo no tenga un rayo así que salga de las líneas de transmisión y que se descargue. No, simplemente por efecto corona, por esas descarguitas pequeñitas, puedo estar perdiendo una gran cantidad de energía. Entonces, esto es descargas en la línea de transmisión. Por efecto corona. En el caso, por ejemplo, de los cables típicos de transmisión, estamos hablando de secciones transversales de aproximadamente 4 centímetros, unos cables como de este grueso. ¿Sí? Entonces, los tamaños típicos, el radio es del orden de 2 centímetros, ¿cierto? Para que pronto tengamos una idea. No le pongamos la R, que estamos hablando de resistencia, pongámosle radio. Entonces, 4 centímetros de diámetro.
dictando uno este curso se da uno cuenta de que es necesario tener mucho cuidado con el uso de las letras, porque se puede confundir uno, o si escribe mal una letra, se puede interpretar como muchas cosas. Entonces, es muy importante tener cuidado con lo que uno, o con las letras que se están empleando. Entonces, bueno, digamos que el área de la sección transversal de ese cable será entonces del orden, área de la sección transversal, será aproximadamente de 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Supongamos que el voltaje va a ser de 300 kilovoltios. El voltaje de transmisión, mire que ya lo subí. Lo subí de 100 kilovoltios, lo subí a 300. 300 kilovoltios y digamos que la longitud, o sea, el cable completo que está llevando y está retornando, porque esa es la otra. Si nos damos cuenta, las pérdidas no únicamente se van a dar en el momento de viajar desde aquí hasta aquí, sino también después de que pase el consumo, desde acá hasta acá también hay pérdidas. ¿Listo? Para que de pronto consideremos esas dos longitudes de la corriente viajando como los posibles caminos de pérdida. Entonces, la longitud puede ser, no sé, ¿qué tal 1000 kilómetros? Eso serían entonces 300 por 10 a la 3 voltios. Esos son 1000 por 10 a la 3 metros. Miremos cuánto sería, por ejemplo, la resistencia de un cable. Eh, esa resistencia entonces estaría dada por ρ, por la longitud sobre el área. El ρ, en este caso, dijimos que iban a ser de aluminio. Este sí no lo tengo por aquí a la mano. Busquémoslo a ver por acá. Aluminio, 282 por 10 a la menos 8. Vamos a ver por aquí. El ρ del aluminio, 2,82 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Listo. Entonces reemplacemos allí los valores para encontrar la resistencia. 2,82 por 10 a la menos 8 ohmios metro por la longitud que son 1000 por 10 a la menos 3 metros y sobre el área de la sección transversal que es de 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso me da una resistencia de, vamos a ponerla por aquí, pues tenemos ahí 2,82 por 10 a la menos 8, 1000 por 10 a la 3, por 10 a la 3, 10 a la menos 3, no, aquí tengo mal un signo, por 10 a la 3 y 1,26 por 10 a la menos 3, ahora sí. Entonces está dividido, está multiplicado. Me da 2. ¿Qué? Yo sí tengo esto bien hecho. No lo tengo bien hecho. Yo miro dónde me equivoqué. $2,82 por 10 a la menos 8. Listo. 1000 por 10 a la 3. Multiplico. Y 1,26 .
por 10 a la menos 3. Dividido. Ahora sí. 22,38. Entonces 22,38 es el resultado que obtuvimos allí. 22,38 ohmios. Esa sería la resistencia de esos 1000 kilómetros de cable conductor. Con eso podríamos incluso entonces determinar cuánto sería entonces la potencia. Tiene que a partir de allí podemos determinar la potencia o las pérdidas, también las podemos determinar a partir de allí. ¿Cuánto sería entonces B por I? ¿Qué datos tenemos allí entonces para determinar la potencia? Tenemos el voltaje, tenemos la corriente. No tenemos la corriente, pero tenemos una de las resistencias. Tendríamos que tener la resistencia de la casa para hacer la resistencia total y sacar la corriente total. Bueno, pero habíamos dicho, por acá teníamos estos 100 amperios. ¿Dónde estaba? A ver si me perdió. Ahí tienes 1000 amperios. Eso, aquí teníamos los 1000 amperios, ¿cierto? Pero suponiendo, los 1000 amperios era cuando estábamos suponiendo 100.000 voltios, pero aquí pusimos 300.000 voltios. Entonces sería la tercera parte de eso, ¿cierto? Sería 333 amperios. Esa sería la corriente. La potencia considerando una corriente de 333, ¿cierto? 333 amperios. Entonces el voltaje de 300.000 voltios. Miremos a ver, aquí tenemos entonces 300 por 10 a la 3 voltios y eso multiplicado por 333 amperios. Después vamos a prender la calculadora. Corrémosla para este lado. Hagámosla más chiquitica, está muy grande. Listo, entonces 300 por 10 a la 3. Ahí están nuestros 300.000 voltios y 333 amperios. Esto me da 99 millones, ¿cierto? 99.900.000. Qué número tan feo. Deberíamos dejar esto. 99,9 por 10 a la 6 vatios. Entonces 99, casi 100 megavatios. Ahí estaban nuestros 100 megavatios. Listo. ¿Cuántos serían entonces las pérdidas? Las pérdidas dijimos eran la corriente al cuadrado por la resistencia. Esas son las pérdidas de transmisión. Entonces, la corriente al cuadrado eran esos 333 amperios, entonces elevados al cuadrado. Pongámoslo con este corchetico más bien. Multiplicados por la resistencia ¿de quién? La resistencia del cable conductor. Por 22,38 ohmios. Y entonces tenemos allí que son 333 elevados al cuadrado y multiplicados por 22,38. 2.481.000. 2,48. 2,5 más bien. Por 10 a la 6.
vatios. Entonces miren que de esos 100 megavatios que estoy generando, estoy perdiendo 2,5, estoy perdiendo alrededor del 2,5%. ¿Sí es así? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto sería entonces el voltaje de pérdida, ¿cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, si tuviéramos B sub A, tengo la calculadora, pongámoslo por aquí. B sub A menos B sub B, eso va a ser igual entonces a I por R. Esto sería igual a ¿cuánto? A los 333 amperios multiplicados por los 22,38 ohmios. Eso me da 333 por los 22,38. Me da 7.452. 452,5 serían voltios. Entonces miren que entre el punto A y el punto B, este es el voltaje que se reduce solo por el hecho de hacer el transporte de energía de un punto A hasta un punto B. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Esa potencia de pérdida también podría calcularse de igual manera multiplicando ese voltaje de pérdida por la corriente, ¿no? El voltaje de pérdida por la corriente. Sí, mira que serían... Y porque de igual manera es como la potencia que se está cayendo en esa Sí, resistencia, lo que estamos calculando. sí, exactamente. Sí, también lo podríamos calcular así. Muy bien. Miremos ahora entonces, hablemos un poquito, ya hemos hablado pues de la potencia. Vamos a hablar de cómo es realmente en los circuitos en los que involucramos resistencias. Entonces vamos a hablar de los circuitos de resistencias. Y ya nos vamos acercando al final del tema, que finalizaríamos con leyes de Kirchhoff. Entonces, hablemos un poquito de circuitos de resistencias. Esencialmente, nosotros podríamos tener arreglos de resistencias en los cuales, dependiendo de cómo se organicen, pueda tener un comportamiento u otro. De la misma manera que como cuando hacíamos el arreglo de capacitores o de condensadores, teníamos mayor capacitancia o una menor capacitancia. De esta misma forma, yo también puedo arreglar las resistencias para para que la corriente se comporte de maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a suponer dos resistencias. Vamos a suponer una primera resistencia. Ustedes ya me imagino, habrán notado que acá el símbolo que estamos utilizando para las resistencias es eh, este arreglo o lineecitas en zigzag. Entonces acá tenemos la primera resistencia y acá tenemos una segunda resistencia. Me están entregando una diferencia de potencial y bajo esa configuración voy a tener entonces una corriente fluyendo por ese circuito. Se congeló. Por un momentico, sí, cuando estabas dibujando la segunda resistencia se quedó congelado un rato. Ah, ok, bueno, listo. Listo, entonces acá vamos a tener una corriente que va a ir de las zonas de potencial alto a las zonas de potencial bajo, ¿cierto? Ya va a recorrer todo el circuito de esta forma, hasta las zonas de potencial más bajo. Muy bien, entonces, qué es lo que podemos decir allí? Pues todo esto de aquí, desde este punto hasta este punto, es un único conductor.
Entonces podríamos considerarlo una equipotencial. Y este otro, desde acá hasta acá, también es otro único conductor. Sería otra equipotencial. Entonces, en esencia, yo podría analizar el problema simplemente desde el punto A hasta el punto B, diciendo que entre A y B hay dos resistencias que están ubicadas en serie, que están ubicadas una luego de la otra. Allí lo que podemos decir entonces es que toda la corriente tiene que fluir a través de una resistencia primero y luego de la segunda resistencia. Ya tiene que pasar por ambas resistencias y entonces podríamos decir que de algún modo vamos a tener una conservación o un principio de conservación de la energía si estamos considerando todo el circuito completo. ¿Cómo podríamos decir que estamos conservando la energía? Entonces podríamos decir de algún modo, vamos a escribirlo por aquí, principio de conservación de la energía. Recuerden que cuando hicimos los capacitores en serie y en paralelo, también hablábamos de esos dos. Hablamos de principio de conservación de la energía y hablábamos de principio de conservación de la carga. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el principio de conservación de la energía? ¿Qué hace la batería? La batería le incrementa la energía potencial al sistema. Entonces, ¿cuál es esa energía que está ganando? Entonces, miren que tendremos un cambio en la energía potencial debido a la batería. Entonces, la energía que gana debido a la batería, miren que luego, cuando llega a la primera resistencia, pierde una parte. Entonces, vamos a restarle la cantidad de energía que pierde cuando pasa por la primera resistencia, el cambio de la energía potencial por la resistencia 1. Luego de que pasa por la primera resistencia y perdió energía, sigue y va y llega hasta un punto donde tiene que pasar por la segunda resistencia, entonces vuelve y pierde más energía hasta llegar al nivel de energía potencial que tenía antes de pasar la batería. Entonces, esto es como si nuevamente estuviéramos restándole el cambio de la energía potencial pasando por la segunda resistencia y eso me lleva hasta el punto inicial. O sea, recorrí esta trayectoria, gané energía, pero entonces si estoy acá parado en este punto, antes de la batería, gano energía, pierdo energía, pierdo energía y llegué al mismo nivel de energía potencial que tenía antes de la batería. Entonces una cosa muy importante es que observemos esto, precisamente, si estoy desplazándome, si me estoy desplazando en la dirección de la corriente, tengo que perder energía potencial al pasar por una resistencia. Aquí vuelvo, paso por una resistencia, pierdo energía potencial. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy moviendo en la dirección de la corriente. Entonces, ese es el principio de conservación de la energía. Y ahora, ¿cómo cuantificamos esa energía? Esa energía la cuantificamos de la siguiente manera. La cuantificamos multiplicando la diferencia de potencial por la carga, en el caso de la batería. Entonces, en el caso de la batería tenemos la diferencia de potencial de la batería, pongámoslo así, multiplicado por la cantidad de carga que está pasando. Eso es la energía que ganaron las cargas que está pasando por esa batería. Las pérdidas, entonces esas también las podemos cuantificar. Sería la diferencia de potencial en R1. ¿Y quién es la diferencia de potencial en R1? No es otra cosa que medir entre el punto A y un punto por acá intermedio. O sea, esto de aquí es la diferencia de potencial en R1. O sea, si yo pongo un instrumento que mide entre este punto y este punto, eso es la diferencia de potencial. Y nuevamente, multiplicado por la cantidad de cargas que pasaron allí. Y por último, la diferencia de potencial en R2 por la cantidad de cargas que pasaron allí. Entonces, esto es como si fuera la diferencia de potencial en R2, midiendo antes y después de la resistencia.
en ambos casos. Entonces miren que, como estamos diciendo, el circuito es en serie, la carga que pasa o que atraviesa la batería es la misma carga, la misma cantidad de carga que tiene que atravesar la primera resistencia y que tiene que atravesar la segunda resistencia. Entonces, esas cargas esencialmente se van a cancelar. ¿A qué llegamos? Llegamos a que la diferencia de potencial que la batería me está generando de la batería tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de las diferencias de potenciales de cada una de las resistencias. Y eso, entonces, cómo lo podemos representar? Pues entonces nos vamos a nuestra ley de Ohm en su versión más simplificada, B igual I por R. Entonces, de la ley de Ohm, decimos, bueno, entonces yo puedo reemplazar voltajes o diferencias de potencial por corrientes y resistencias. Entonces, listo. Entonces, digamos, esto es la corriente por la resistencia, llamémosla equivalente del sistema. Esto es la corriente por la resistencia 1 y esto es la corriente por la resistencia 2. O sea, el producto de corriente, pongámoslo así con productos. Y nuevamente, observamos nuestro diagrama. La corriente que pasó a través de la batería es la misma corriente que pasa por una resistencia y luego pasa por la otra resistencia. Entonces las corrientes, todas se van a cancelar. La corriente se cancela, se cancela, se cancela. Y entonces llegamos a esta expresión, a que la resistencia equivalente es R1 más R2 o incluso, de una vez pongámoslo así, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias, desde I igual 1 hasta N, de todas las R sub I que nos vamos a encontrar. Entonces, esta es la expresión que nos define el comportamiento de un sistema de resistencias en serie. Pero entonces miren que no salió nuevamente, no nos sacamos del sombrero, sino que directamente dijimos, ¿qué es lo que tiene que conservarse? En este caso, la energía se conserva para ir desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Para atravesar las resistencias. Y la energía que se gana en la batería se tiene que perder a través de las resistencias. Se tiene que disipar a través de las resistencias. ¿Está claro? ¿Me congelé otra vez o está todo muy claro? No, sí, todo está claro, muy claro. Bueno, listo. Listo. Entonces, es el primer circuito de resistencias fundamental que nos vamos a encontrar. Vamos a definir el otro. Otro circuito de resistencias va a ser este, que me imagino que ya se lo estarán imaginando ustedes. Ustedes van más adelante que yo. Me imagino que Santiago ha resuelto muchos ejercicios de estos de resistencias en sus talleres. Y espero pues que entonces ustedes estén aprovechando y vayan un paso adelante de mí en esto. Entonces acá vamos a tener este otro circuito. Vamos a tener un circuito donde acá nuevamente vamos a tener una diferencia de potencial. Vamos a tener una resistencia 1, una resistencia 2. Y si nosotros medimos o si nosotros analizamos entre el punto inicial y el punto final, o el punto A y el punto B, entonces nuevamente podemos decir, es que por acá viene una corriente, ¿sí? Llamemos la corriente I, pero que cuando llega a esa bifurcación, a esos dos caminos que se parten, entonces parte de la corriente se viene por aquí, llamémosla I1, y parte de la corriente se viene por aquí, I2. Entonces imagínense como si tuviéramos una manguera o una tubería, una conducción de agua, ponemos una T y esa T me parte o me bifurca el agua y me la lleva
para el lavamanos y para la ducha simultáneamente. Entonces estamos haciendo eso mismo. Estamos llevando la corriente eléctrica por dos caminos distintos. Muy importante, en el caso de los circuitos eléctricos, esa corriente se debe volver a unir y debe entonces aquí nuevamente ser la corriente completa. ¿Está claro? ¿Qué principio creen ustedes que es el que debemos aplicar allí? En el caso anterior aplicamos el principio de conservación de la energía. En este caso, ¿qué principio es el que deberíamos aplicar? Conservación de la carga. Aplicando el principio de conservación de la carga. Entonces, aplicando el principio de conservación de la carga, podemos decir entonces que por la corriente o por el ramal grueso, llamémoslo así, vamos a llevar una cantidad de carga N y que por cada uno de las bifurcaciones, de los ramales de esa bifurcación, entonces por aquí se me van a venir N1 cargas y por acá se me van a venir N2 cargas. Ahí como para seguir con la misma nomenclatura de los valores. Entonces miren que, ¿qué es lo que me dice el principio de conservación de la carga? Pues que entonces el N grande tiene que ser igual al N1 más el N2. Y si yo multiplico esa N grande por la carga electrónica y multiplico aquí por la carga electrónica, lo que voy a tener es el número de portadores de carga por la carga electrónica, voy a obtener la corriente. Entonces esto va a ser la corriente grande I1 y estos van a ser la corriente, la corriente grande y estos van a ser I1 y esto va a ser I2. Ahora bien, observen otra situación. Resulta que los extremos de esas dos resistencias están compartidos. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que voy a pintar de verde está al mismo potencial y todo lo que voy a pintar de azul está al mismo potencial, son equipotenciales. Entonces, ambos extremos de ambas resistencias están a la misma diferencia de potencial. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, yo podría decir, es que el voltaje de uno es ¿quién? Es I1 por R1. Y el voltaje de 2 es I2 por R2. En ambos casos. Pero B1 es igual a B2. Eso es lo otro que tenemos ahí, que tenemos allí claro. Y entonces miren que yo podría decir, considerando eso, esto lo puedo llamar simplemente B, y reemplazando a partir de esta expresión que tenemos acá, entonces yo puedo decir, es que esa I, yo la puedo reemplazar por ¿quién? Por B sobre la resistencia equivalente, y eso era igual a ¿quién? A I1 más I2, y entonces esto de acá me lleva a B sobre R1 más B sobre R2, y entonces todas las B se me van a cancelar porque todos son iguales, en esas resistencias en paralelo, y entonces esto me va a llevar a que de una vez ya podemos expresar esto en términos generales. 1 sobre la resistencia equivalente es la suma de 1 sobre todas las R sub I con I desde 1 hasta N. Entonces esa es la otra expresión que también nos va a permitir resolver sistemas de resistencia, ¿cierto? O circuitos en donde tengamos resistencias en paralelo.
Muy bien, inquietudes, dudas, preguntas. Nada, Juan, todo muy bien. ¿Todo está claro? Listo. Bueno, volvamos otra vez a lo de las baterías. Volviendo a las baterías. Si volvemos a las baterías, nosotros podríamos decir que una batería con su terminal positivo y negativo, si yo le mido con un instrumento a esa batería, voy a poner aquí un instrumento. Si yo mido cuánto es la diferencia de potencial en el tiempo, tiempo contra diferencia de potencial, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a encontrar que la batería se comporta como de esta manera. Un valor constante. Ya cuando empieza a agotarse, pues esto empieza a caer. Este periodo de tiempo, digamos, hasta que cae hasta cierto porcentaje, es lo que llamaríamos la vida útil de la batería. ¿Sí? Y este valor máximo que alcanza, ¿qué valor sería? A eso démosle un nombre, ¿cierto? Todavía no le hemos dado un nombre. Pues generalmente lo hemos llamado voltaje o simplemente diferencia de potencial, pero resulta que para el caso de las baterías, esto recibe, o de las fuentes de voltaje en general, esto recibe un nombre. Se suele llamar E. Este es el valor E. Y ese E viene de electromotive force o fuerza electromotriz. O algo así como la fuerza que es capaz de hacer mover los electrones. Entonces, a este tipo de corriente que es constante en el tiempo, a esto lo llamamos una corriente directa. ¿Sí? Una batería con una fuerza electromotriz constante me va a producir una corriente directa. Entonces eso se escribe o se indica como DC o Direct Current. ¿Qué característica va a tener esa fuente entonces? Pues que siempre va a permanecer un valor constante en el tiempo. Si esto va a mantener constante durante su vida útil y ya después pues decae. ¿Son esas las únicas fuentes de voltaje que existen? No, hay otras fuentes de voltaje, o es más, ya las podemos llamar fuentes de potencia, porque sabemos que entonces no solamente nos mantienen una diferencia de potencial, sino que permiten la generación de una cierta potencia. Entonces, otras fuentes de potencia, por ejemplo, las vamos a representar así, con un simbolito como este. Y si yo hago el mismo ejercicio de coger aquí un instrumento y medir cómo varía el potencial, cómo varía el voltaje con el tiempo, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Esto es el tiempo, esto es la diferencia de potencial. El voltaje puede variar, por ejemplo, de esta manera. Teniendo valores positivos y valores negativos. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, en el tiempo es hacer que los electrones ganen potencial en una dirección y luego ganen potencial en la otra. Entonces, los electrones lo que se ven es no van a ir completamente haciendo un ciclo, sino que van a moverse hacia adelante y hacia atrás. Eso se llama una corriente tipo alterno. O corrientes AC. Una cosa importante, por ejemplo, es si nosotros medimos el voltaje promedio,
¿Y cómo se mide el voltaje promedio? Se simboliza con este símbolo, con este simbolito, con los corchetes en ángulo. Y lo que se hace es medir en un periodo de tiempo entre el menos periodo y el periodo. ¿Por qué estamos hablando de un periodo de tiempo? Porque resulta que esto se va a comportar como si fuera una onda. Entonces vamos a hablar de la periodicidad de esa onda. Entonces ese periodo de tiempo yo lo puedo evaluar, o yo puedo evaluar cómo varía el voltaje, considerando eso como si fuera una función. La función de el tiempo, eso no es periodo, esto es t normalita. Integrando toda esa función en el tiempo y dividiendo por un periodo. E integrando entre menos la mitad del periodo y el periodo, ¿cierto? Perdón, entre menos la mitad del periodo y la otra mitad del periodo. Estamos integrando como para coger completo una de las longitudes o una ondita desde donde empieza hasta donde termina. Nos vamos a dar cuenta que ese valor promedio es cero. ¿Sí? ¿Cómo así que es cero? Pues si yo hago la integral y considero que este es como el área bajo la curva, miren que eh, toda esta área bajo la curva va a ser positiva y toda esta área bajo la curva va a ser negativa. Entonces al integrar entre una y la otra, digamos que el total de esa integración me da cero. A diferencia de lo que ocurre con la corriente directa. En la corriente directa, el valor promedio, el voltaje promedio, que ya sabemos que significa esa B con esos corcheticos en ángulo, es diferente de cero. ¿Listo? Por el momento nosotros nos vamos a concentrar en circuitos que tengan o que trabajen únicamente con baterías. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantarnos en el... Tenía otra cosita más para mostrarles, pero no quiero que veamos esa parte de leyes de Kirchhoff como a la carrera. Entonces, está claro esta parte de las dos posibles tipos de fuentes de voltaje que se nos pueden generar. Sí, señor, incluso hay más, pero sí. Muy bien. Bueno, esta parte de las fuentes de corriente alterna no únicamente van a ser formas armónicas, no únicamente van a ser formas sinusoidales. En algunos casos esas fuentes de voltaje pueden ser con formas distintas. Pueden ser, por ejemplo, así. Es decir, que la señal o que el voltaje esté cambiando como una forma triangular. O también es posible obtener sistemas donde la señal cambie como de forma cuadrada o cuasi cuadrada, o sea, que vaya siendo algo como así. ¿Sí? En todos los casos, si tenemos un valor promedio igual a cero, estamos hablando de fuentes de corriente alterna. Y muy frecuentemente las fuentes de corriente o las fuentes de voltaje van a tener dos valores eh, o van a poderse expresar como la suma de una componente directa y una componente alterna. Ah, ¿cómo es usted que está hablando? Pues muchas veces lo que vamos a tener es algo como esto. Podríamos tener que este es el voltaje, este es el tiempo y esto es la diferencia de potencial y este es el nivel que yo establezco como cero. Pero recuerden que en los sistemas eléctricos yo puedo establecer mi nivel de voltaje cero en cualquier parte. Entonces yo podría tener una señal como estas, digamos que mi señal podría ser así. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, hasta acá, o sea, este valor de acá hasta acá sería la parte de C.
Ahora hagamos una cosa que yo creo que se le prendió el micrófono a Valeria. Ah, ya lo apagó. Hasta acá es la parte de C y de acá hasta acá, ¿cierto? O este comportamiento oscilante es la parte AC. Entonces una señal de voltaje puede ser la suma de dos, puede ser la suma de una componente DC más una oscilación AC a ese nivel de voltaje DC. Listo. Muy bien, hablemos de las leyes de Kirchhoff. ¿Cómo es que escribe eso? Ah, con doble H. Y más que leyes de Kirchhoff, estos son realmente las reglas de Kirchhoff. ¿Por qué es tan difícil de escribir? Kirchhoff. ¿Por qué hablamos de reglas en vez de leyes? Porque realmente Kirchhoff no se inventó esas leyes. Ellas eran leyes que ya existían, sino que él las adaptó y se dio cuenta que había un método para poder resolver sistemas de circuitos que fueran o que no se pudieran simplificar. Entonces, por ejemplo, si nos llegáramos a encontrar circuitos donde tenemos cosas como esta, vamos a pintar esto bonito. Vamos a poner una batería conectada con una primera resistencia por aquí, R1, conectada con una segunda resistencia por aquí, conectada con una tercera resistencia por aquí, conectada con una batería por aquí. Vamos a ponerle a estos nombres. Esta de arriba es R1, esta es R2, esta es R3. Este es B1 y este es B2. Sabemos que el lado largo nos simboliza el lado positivo y el lado corto, el lado negativo en las baterías. ¿Cierto? Entonces, nos encontramos un circuito de resistencias y fuentes de voltaje. ¿Qué o cómo debemos proceder? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de simplificar lo más posible empleando esas dos ecuaciones que vimos hace un momento. O sea, mirar qué resistencias están en serie, mirar cuáles de ellas están en paralelo y simplificar, llevarlo hasta lo mínimo, hasta las resistencias equivalentes más básicas que podamos tener. Cuando ya no podemos resolver más, cuando ya definitivamente el sistema no nos va a permitir hacer eso, como por ejemplo en este circuito que estamos viendo ahí, ya tenemos que aplicar algo diferente. Por lo general, la pregunta de estos problemas de las leyes de Kirchhoff es conocer cuántos son las corrientes. ¿Cuántos son las corrientes en magnitud y en sentido, en dirección? Magnitud y dirección. Entonces, por cada una de las resistencias estará fluyendo una cierta corriente. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Las reglas de Kirchhoff. Primera regla. La primera regla nos dice, vea, si usted recorre un circuito, un bucle cerrado, y si nos acordamos de esta expresión E.dl, E.dl, ¿qué es? Miren que acá tenemos campo eléctrico, en este término de acá, campo eléctrico, y esto es diferencial de desplazamiento o de longitud. ¿De quién? De un alambre conductor. Entonces miren que las unidades del campo eléctrico van a ser ¿quién? Voltios por metro, y las unidades del diferencial de desplazamiento van a ser ¿quién? Metros. Entonces miren que esto nos va a llevar a que ese producto punto entre el campo y de L no es otra cosa que voltajes. Entonces, si nosotros miramos las reglas de Kirchhoff como las describen los libros, dice la suma de las
de todos los voltajes, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. A 0, exactamente. En un ciclo cerrado, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. Pero la forma completa es hablar de estos diferenciales o de estos productos puntos entre el campo y el diferencial de desplazamiento. Entonces, cualquier ciclo cerrado que yo tome, pues eso va a ser 0. Incluso yo podría tomar el ciclo cerrado por aquí, ¿cierto? Por fuera del circuito. Me va a dar 0. Pero no tendría pues sentido hacerlo por fuera del circuito. La idea es hacerlo a lo largo del circuito. Muy bien. Esa es la primera regla de Kirchhoff. Esencialmente, estamos conservando ¿quién? Estamos conservando la energía. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con eso. Y la segunda regla, regla 2, es que todo lo que llega a una unión tiene que salir. Eso es conservación de la carga. Eso es el principio de conservación de la carga. Entonces, esto es conservación de la energía. Y el otro es conservación de la carga. Miren que no estamos haciendo nada distinto a lo que ya conocíamos. Vamos a expresar ese principio de conservación de la carga. Entonces, en una unión, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, lo que entra tiene que salir. Eso es una consecuencia de que en estos circuitos no estamos acumulando carga en las uniones, ¿cierto? No estamos haciendo que la carga se acumule en un punto. Entonces acá tenemos dos uniones, por ejemplo. La carga que llega desde R3 y desde B2, por ejemplo, a este punto de abajo, tiene que salir en la otra dirección. Muy bien. Entonces, con eso claro, pues entonces podemos establecer una manera de resolver este problema. ¿Cuál es la manera de establecerla? Vamos entonces a seleccionar lazos o circuitos de corriente. Por ejemplo, podemos definir los corrientes en la forma que queramos. ¿Sí? Podemos esencialmente tomar la direccionalidad que a nosotros se nos ocurra. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que una vez definamos esa direccionalidad, no podemos cambiarla entre una ecuación y la otra. Tenemos que respetar esa direccionalidad. Y lo otro es, una vez resolvemos la ecuación o las ecuaciones, si el valor de corriente nos da un valor positivo, quiere decir que para esa región seleccionamos adecuadamente la dirección de la corriente. Si nos da negativo, quiere decir que la seleccionamos en el modo incorrecto. Entonces miren que lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a suponer que este es un bucle o un lazo de corriente y uno, puedo tomar los lazos de corriente como a mí se me ocurran. Puedo haber cogido incluso, digamos, partir de un punto, hacer este bucle o partir de este mismo punto y hacer este bucle grande. Puedo coger este de aquí, ¿sí? El cuento es que tengo que coger bucles que involucren a todos los elementos del circuito. O sea, tantos bucles como los que sean necesarios para coger todos los elementos. Entonces, un segundo bucle puede ir por aquí. Este sería I2. Entonces, miren que con esos dos bucles que acabé de tomar, ya tengo todos los elementos del circuito recorridos. Vamos a llevarnos esto para aquí abajo y seguimos para que expresemos las ecuaciones correspondientes. Copiar y peguémoslo por aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a empezar entonces de un punto y vamos a mirar cómo es el cambio de potencial, del potencial eléctrico, cada vez que atravesamos los diferentes elementos que nos encontremos. Entonces vamos a hacer eso para el bucle 1. Entonces la ecuación del bucle 1.
Arranquemos, por ejemplo, en este punto de aquí. Vamos a arrancar. Este es el inicio. Resulta que vamos a atravesar con la corriente de más a menos el voltaje 1. Entonces, en una batería, ¿dónde está la región de potencial más alta? ¿En el polo positivo o en el terminal positivo o en el negativo? Positivo. El positivo es más alto. Entonces, si yo estoy recorriendo desde este punto, miren dónde voy a arrancar. Voy a arrancar acá en el inicio. Y voy a recorrer en la dirección opuesta a donde el potencial es más alto. Entonces voy de potencial alto a potencial bajo. Entonces esa primera cruce que tengo que hacer va a ser negativo. Estoy reduciendo o voy en el sentido contrario a como el potencial va. Entonces la corriente 1 va a ir con ese voltaje negativo. ¿Está claro? Sí, no, claro. Sí, sí, sino que en electricidad utilizamos otra forma con convención pasiva de los elementos, pero bueno, aquí es lo inverso. Bueno, el cuento es que o sea, la idea es que lleguemos a lo mismo, o sea, debemos llegar a lo mismo con esa expresión. Muy bien, ¿Verdad? Entonces la pregunta es, en el parcial puedo usar la forma de circuitos normal. en el parcial puedo utilizar lo que se quiera, pues siempre y Sí, lo importante es cuando que dé. lo importante es que usted llegue a la respuesta y pues obviamente con la justificación adecuada. Sí, no es que simplemente, no, es que en circuitos existe un software que me resuelve el circuito y me dice cuántas son las cadenas de potencial. No, eso no No, tiene. no, obviamente por análisis. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos al segundo elemento. El segundo elemento que nos vamos a encontrar en ese camino es cruzar la resistencia de izquierda a derecha. Estamos yendo de una zona de que, como vamos moviéndonos en la dirección en la cual el potencial, o sea, nos vamos moviendo en la dirección de la corriente, cuando atravesamos, vamos de una región de potencial alto a una región de potencial bajo. Miren que nos estamos moviendo en la misma dirección de la corriente. Entonces miren que acá lo que estamos haciendo es, vamos a hacer este loop y vamos en la dirección de esa corriente. Entonces la corriente va hacia allá y la corriente fluye de potenciales altos a potenciales bajos. Entonces, ¿cómo deberíamos considerar el signo allí? Pues siguiendo ese orden, si es de alto a bajo, un negativo. También sería nuevamente unas pérdidas. O sea, nos estamos moviendo en el sentido de las pérdidas, ¿cierto? Entonces, otra vez menos. ¿Cuánto sería ese voltaje o esa caída de voltaje? Sería I y 1 por R1. Ahora, vamos sobre esta otra resistencia. Vamos de arriba a abajo. De arriba a abajo. Entonces, a la resistencia 3, que la estamos llamando, también la estamos recorriendo en el sentido de la corriente I1. Sí, mire, eso es lo que están haciendo las cargas. Entonces, también la estaríamos recorriendo de un modo negativo. I1, pongamos I1, que no le había puesto el nombre. I1 por R3. Pero, miren que en R3 ocurre una cosa simultáneamente. En R3 venimos bajando por el lado, o sea, I1 va bajando, pero I2 va subiendo. Quiere decir que R3, que para I2, R3 es como si fuera una ganancia de potencial. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que al momento de cruzar I3, nos vamos a encontrar con un
con una región de potencial, o como que estamos incrementando en potencial desde el punto de vista de I2. I2 por R3. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque volvemos a llegar a esta zona o a esta parte de aquí abajo que fue donde empezamos. Listo. ¿Dudas, preguntas ahí? Yo sé que eso fue un golpe bastante inesperado. Pero necesito que les quede así súper claro. Juan, yo no entendí por qué la última era positiva. No va tan bien en el sentido de la corriente. Pues de I2. Ah, bueno, pero es que la cosa es, nos estamos desplazando, o sea, estamos recorriendo nosotros, no la corriente. Nosotros nos estamos recorriendo el circuito de arriba a abajo. Entonces, para el punto de vista de I1, I1 también va de arriba a abajo. Entonces, es un signo negativo. Pero I2, si la tomamos en este sentido, va de abajo hacia arriba. Entonces, va opuesta. Entonces, sería con el signo positivo. Para I2. Para I, mira que acá teníamos el signo negativo. Pero para I2 vamos con signo positivo. Listo. No sé si de pronto es claro. Yo sé que esto se entiende más cuando uno resuelve un poco más de problemas. Y les iba a proponer que mañana, en lugar de hacer laboratorio, resolviéramos unos cuantos ejercicios eh, como típicos de este tipo de problemas. Sí, ok, listo, Bueno, perfecto. porque se supone que este es como el punto fuerte del parcial, entonces sí sería bueno como que Pues, las personas aprendieran a hacer esos circuitos. pues punto fuerte, pues, dependiendo, no sé, eso como que es muy variable. Muy bien, pero tranquilos que no los voy a llenar con el circuito más horrible de resolver para el parcial, no se preocupen por ese lado. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora las ecuaciones del bucle 2. Vamos a arrancar, para ese bucle 2, vamos a arrancarlo por aquí. Entonces, el inicio del bucle 2. Y lo vamos a recorrer también en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, el bucle 2, miren que arranca en la dirección de I2, voy a atravesar R3. Entonces, en la dirección de I2 atravieso R3. Entonces, voy de un potencial alto a un potencial bajo desde el punto de vista de I2. I2 por R3. Y por la misma razón que en la ecuación anterior teníamos un signo positivo, entonces miren que atravesando R3 nos encontramos con que I1 está bajando. O sea, desde el punto de vista de I1 vamos en el sentido opuesto. O sea, I1 está, digamos, ganando potencial en esa dirección que nos estamos moviendo. Entonces aquí tendríamos más I1 por R3. Listo. Ahora vamos a atravesar esta otra de aquí, vamos a atravesar R2, de izquierda a derecha, en el mismo sentido de la corriente I2. O sea que tendríamos que, estaríamos perdiendo energía. Entonces también tendríamos I2 por R2. Llegamos a este punto, venimos por aquí y ¡ay! Nos encontramos una batería. Y una batería, o sea, estamos atravesando en la dirección en la que la batería gana potencial eléctrico, ¿cierto? Porque vamos de menos a más. Entonces, más B2. Y llegamos nuevamente hasta el punto inicial. Llegamos hasta aquí. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, ¿cuántas ecuaciones llevamos allí? 2 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? I1 e I2.
Entonces, con dos ecuaciones y dos incógnitas ya podemos resolver el sistema. Ah, pero entonces, ¿qué va a pasar con I3? ¿Quién me dice qué creen ustedes que va a pasar con I3? Y 3 es la diferencia de I1 con I2. I3 va a ser la diferencia de I1 con I2. Exactamente. Eso simplemente lo podríamos haber visto analizando, bien sea este nodo de arriba o este nodo de abajo. ¿Sí? Si yo considero que por acá está fluyendo una tercera corriente I3, digamos que va hacia abajo en este caso, I3, entonces, en ese caso, miren que I2 está entrando por aquí, I1 está en esta dirección. Entonces yo podría decir que I1 tiene que ser la suma de I2 más I3. Listo. Y ya es el signo que va a tener cada una el que me va a decir si estas son las direcciones correctas en las que estoy considerando las corrientes o si realmente es en el otro sentido. Una cosa que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, si las dos corrientes resultaran ser exactamente iguales, I1 e I2 son exactamente iguales, la corriente I3 podría ser incluso cero. Podría ser que por allí, por esa resistencia 3, no esté circulando nada de corriente. O de otro modo, que la cantidad de corriente que va en un sentido es exactamente igual a la cantidad de corriente que va en el otro sentido. Entonces las corrientes se anulan y por allí no estábamos disipando ninguna energía. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, cuestiones. ¿Estamos claros? ¿Estamos tranquilos? Juan, O pues sea, repetir, porfa, eso último que explicaste, que I1 es igual a I2 más I3. acá lo que estamos haciendo es tener en cuenta este nodo de acá, o cualquiera de los dos nodos, ¿cierto? Nodo de arriba o nodo de abajo. Entonces, mira que con respecto a I2, I2 es como si estuviera fluyendo hacia ese nodo. Con respecto a I1, I1 es como si estuviera saliendo del nodo. I3 es la corriente que está pasando por R3. No sabemos si está en la dirección hacia abajo o si está en la dirección hacia arriba. Puede estar en cualquiera de las dos direcciones, ¿cierto? Pero entonces, si utilizamos la segunda regla de Kirchhoff, mira que podemos decir que la corriente I1, suponiendo que vaya hacia abajo, la corriente que va a salir del nodo tiene que ser igual a las corrientes que están entrando, que son I2 que está entrando e I3 que está entrando. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo. Entonces, una vez conozcamos I1 e I2, podemos determinar cuánto sería I3. Juan, esta suposición de que va hacia abajo, pues no importa, uno la toma como quiera. En este caso, lo que nos va a decir si va hacia abajo o va hacia arriba son las magnitudes de I1 e I2 cuando resolvamos estas dos ecuaciones. Listo. Sí, es posible. Si por ejemplo, I2 es más grande que I1, I3 tiene que ir hacia arriba. Si I2 es más pequeña que I1, I3 tiene que ir hacia abajo para complementar, pues, en la cantidad de corriente, porque la suma de todas las corrientes que entran y salen tiene que ser la misma. ¿Listo? Juan, una Hola, pregunta. contame, Andrea. Es que cuando, todavía no entiendo muy bien, o sea, cuando estamos en donde está R3, Sí. uno toma que es positivo la otra corriente, pues la otra parte de la corriente, cuando Juan, pues que hace parte del otro bucle, mejor dicho, el signo ahí sería si va eh, con esa corriente, pues en la orientación de la corriente, pero cuando estamos tomando el bucle que estamos analizando, depende de si estoy pasando de un voltaje alto a uno bajo, no si va en el sentido de la corriente, o tiene que ser, por ejemplo, que hay como un plano
ordenado, pues, y dependiendo si sube o baja, lo pongo positivo o negativo. Pues es como la parte que no puedo entender bien. Porque Ah, mire que, por ejemplo, en el bucle 1, y 2 por R3 es positivo, porque va en la dirección de la corriente I2. Pero en el bucle 2, ese mismo valor es negativo, mientras que el otro es ujú. positivo porque el otro va en la dirección de la corriente I1. Pero lo que los diferencia es que en uno lo tomamos como que pasamos de uno alto, pues de un valor como de un, sí, de un voltaje alto a uno bajo. O sea, ahí es donde le cambiamos como ese signo. Pues, ¿es por eso o cómo tengo en cuenta como ese signo? Bueno, yo creo que una manera fácil de racionalizar esto es como decir, las corrientes siempre van a ir de potenciales altos a potenciales bajos. Eso es como el truco. La corriente siempre va de potencial alto a potencial bajo. Entonces, independiente, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros recorrimos el bucle o cada uno de los bucles en el mismo sentido de la corriente, ¿sí? Yo puedo recorrer el bucle al revés de la corriente también y voy a obtener el mismo resultado. Pues voy a obtener, cuando resuelva las ecuaciones, la misma solución. Solo que cuando resuelvo en la dirección de la corriente, pues es mucho más natural pensar que, voy de alto, voy en la misma dirección de la corriente, entonces voy de alto potencial a bajo potencial. Aquí la idea es, recuerden que estas dos corrientes I1 e I2, nosotros definimos cuál era el sentido. Dijimos, lo puse en este sentido, lo puse horario, lo puse horario, pero perfectamente puedo haber puesto este antihorario y este horario, o este antihorario y este también. O sea, no importa, siempre y cuando yo respete esa convención o esa dirección que asumí al principio y me quede con ella, no voy a tener problemas. ¿Dónde van a llegar los problemas? Cuando, por ejemplo, yo digo, lo tomo en un sentido y para el otro lo cambio, no. Entonces aquí la idea es, tomo el sentido y además defino la dirección en la que me voy a mover. Entonces, voy a tomarlo así y me voy a mover desde acá hasta acá. Pude haberlo hecho al revés y no voy a tener ninguna diferencia. Sí, aquí, eso es lo que les quiero resaltar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esa R3 en particular? Para esa R3, si estoy en el primer bucle, la corriente 1 va de potencial alto a bajo. Entonces, salir de potencial alto a bajo, estoy reduciendo el potencial eléctrico para la corriente, desde el punto de vista de la corriente 1. Estoy bajando el potencial eléctrico. Pero desde el punto de vista de la corriente 2 va hacia arriba, pasando por la misma resistencia. Entonces yo tengo que pensar, es que para la corriente 2 es como si estuviera el potencial más alto en esta región que en esta región. Entonces es por esa razón que el signo es positivo en esa primera ecuación para el bucle 1. Pero luego cuando tapo y voy a mirar solo el bucle 2, o sea, la corriente va en este sentido y estoy recorriendo el circuito o el bucle, lo estoy recorriendo en este sentido. Entonces también, si arranco acá, desde el punto de vista de la corriente 2, estoy reduciendo mi potencial y por eso este signo negativo, pero desde el punto de vista de la corriente 1, estoy yendo hacia una zona de potencial más alto. Entonces, por eso este signo positivo. Listo. No sé si de pronto eso como que te explica. Pues hay que tener en cuenta al momento de resolver, tener en cuenta como las que, respetar las convenciones con las cuales definimos el problema. Eso es esencialmente lo que los quiero llamar. A que respetemos esa convención que asumimos. Simplemente eso. Bueno, lo otro sería que esto es más, pues de pronto puede ser un poquito más sencillo después de haber hecho un par de problemas, porque se puede como interiorizar como el método, como decir, es que, verdad que es que acá voy pasando de acá a acá.
y entonces aumento mi potencial eléctrico o paso de aquí a allá y entonces lo reduzco. Pero entonces eso sería como un ejercicio para que hagamos el día de mañana. No obstante, pues los libros también pues tienen otra manera de resolver los problemas, como mencionaba ahorita Santiago Mejía, existen otras formas de resolver, ¿cierto? También aplicando reglas de Kirchhoff, circuitos. O sea, cualquiera de ellas es válida, ¿cierto? Siempre y cuando sea pues, analítica, no sea, digamos, coger un software y resolver. Finalmente, cuando ustedes estén resolviendo pues, un circuito con N.000 resistencias, allí pues ya no tiene sentido ponerse a trabajar pues ponerse a resolver esto a mano. Ahí sí podemos decir, bueno, es que ya podemos trabajar con un software, pero en este momento la idea es que aprendamos este método y lo manejemos bien. Y pues yo creo que pues ya falta un cuarto para las 8, ya estamos un poquito sobre el tiempo para terminar esta parte de las baterías. Entonces eso puede ser algo del tema que finalicemos, si bien no mañana, puede ser el próximo martes. Vemos ese poquito de las baterías, que igual de eso no les pensaba preguntar en el examen. Pero al menos para que nos quede claro eso. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo, Juan, No, pues Juan, todo ya, bastante nos vemos claro. mañana. Listo, mañana entonces resolvemos un par de problemas, resolvemos así como dudas generales y ya quedamos listos para el parcial. Listo, Juan, gracias. A ustedes muchas gracias, hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.